Bueno, buenas noches a todos los que ya se han conectado. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Bueno, el día de ayer terminamos nuestro capítulo 8, que era una introducción básicamente a la capa de red y algunos conceptos del encabezado del protocolo IP versión 4, del protocolo IP versión 6, de la necesidad o las dificultades de IPv4 que nos llevaron al IP versión 6, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a analizar otro aspecto importante. Vamos a analizar la relación que existe entre MAC e IP. MAC precisamente en lo que tiene que ver con el direccionamiento y las direcciones IP. Entonces, empezamos en la 911, ya saben, como siempre, la parte de introducción, que es la 90, por qué debo estudiar este módulo y qué aprenderé, es tarea de ustedes leerla. Nosotros arrancamos a partir de la 911. Vamos a ver qué nos dice la documentación. Destino en la misma red. Esto hace referencia a cuando un host envía un paquete o una trama y el destino, o un paquete más específicamente, y el destino de ese paquete es un host dentro de su propia red. Nos dice la documentación. A veces un host debe enviar un mensaje, pero solo conoce la dirección IP del dispositivo de destino. El host necesita saber la dirección MAC de ese dispositivo, pero ¿cómo se puede descubrir? Ahí es donde la resolución de direcciones se vuelve crítica. Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet. La dirección física, entre paréntesis, la dirección MAC, se utiliza para comunicaciones NIC a NIC en la misma red Ethernet. Y la dirección lógica o dirección IP, que se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo origen al dispositivo destino. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la dirección de origen o en una red remota. Esto puede ser un poco confuso, porque si hablamos de NIC a NIC, NIC del dispositivo origen y NIC del dispositivo destino, pues casi que estaríamos diciendo que la dirección MAC se utiliza para enviar paquetes o información del origen al destino, casi lo mismo que dice la dirección IP. La diferencia fundamental está en qué? En que la dirección MAC envía de NIC a NIC, pero no necesariamente la NIC que recibe es la NIC del dispositivo de destino. Recordemos que la NIC o Network Interface Card es la tarjeta de red o la interfaz de red que estamos utilizando para comunicarnos. Entonces, como les decía, no necesariamente la NIC de destino o la NIC final a donde llega la trama, en este caso, o el paquete, es la NIC de destino. ¿Por qué? Porque si el host está dentro de nuestra misma red, esa NIC será la de destino, pero si el host estará en una red remota, esa NIC de destino inicial será la de nuestro router, no la del equipo final con el que nos queremos comunicar. En cambio, la dirección lógica o dirección IP sí se utiliza para enviar el paquete desde el origen hasta el destino sin importar si el destino está en nuestra red o si toca atravesar uno o 20 routers para llegar a ese destino. Las direcciones físicas de capa 2, es decir, las direcciones MAC de Ethernet o las Burning Address, recuerden que las direcciones MAC se denominan direcciones grabadas o quemadas como Burning Address. ¿Por qué? Porque están grabadas en la memoria de la tarjeta de red, del adaptador de red y no se pueden cambiar. Se utiliza para entregar la trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado de una NIC a otra NIC que está en la misma red. Si la dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino es la del dispositivo con el que nos queremos comunicar.
Considere el siguiente ejemplo utilizando representaciones de direcciones MAC simplificadas. Aquí tenemos un ejemplo que nos habla de la MAC de destino 555, MAC de origen AAA. Como dice la presentación, está simplificada. Esta es nuestra trama. En este caso, la dirección MAC nos sirve para enviar la trama desde el origen o la NIC de origen a la NIC de destino. ¿Pero por qué razón? Porque los dos equipos se encuentran en la misma red, en la red 192.168.10.0/24. Recuerden que esta dirección, Como, ¿cómo? como usted mencionó en una clase anterior, ¿no? O sea, la NIC es algo local, no, No no como la remoto. IP que no cambia. Exactamente. Recuerden que esta dirección IP se encuentra aquí encima del switch, pero no es que pertenezca al switch, simplemente que es como el punto central para decir que toda la red pertenece a esa dirección. Y miren que termina en cero. Más adelante veremos por qué termina en cero y cuándo no termina en cero y todas esas cosas, pero por ahora bástenos con saber que esta es la dirección de la red. Ahora, en este ejemplo, el PC1 desea enviar un paquete a la PC2. La figura muestra las direcciones MAC de origen y destino de capa 2 y el direccionamiento IPv4 de capa 3 que se incluirían en el paquete enviado desde la PC1. Efectivamente, tenemos una IP de origen, una IP de destino. La trama Ethernet de capa 2 contiene lo siguiente: dirección MAC de destino. Es la dirección MAC simplificada del PC2. Y la dirección MAC de origen es la dirección MAC simplificada de la NIC Ethernet de PC1. El paquete IP de la capa 3 contiene lo siguiente. Bueno, aquí está hablando no de la trama Ethernet real ni del paquete IP real, sino de esta representación que está aquí, ¿no? Contiene lo siguiente: la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Miren y tengan en cuenta, en una trama a nivel de capa 2, la dirección de destino va primero que la dirección de origen. Y en un paquete o PDU de capa 3, la dirección de origen, la IP origen va primero y la de destino va después. Destino en una red remota. Cuando la dirección IP de destino IPv4 o IPv6 está en una red remota, la dirección MAC de destino será la dirección del gateway predeterminado del host, es decir, la interfaz del router. Considere el siguiente ejemplo. En este ejemplo que tenemos, MAC de destino, MAC de origen, IP de origen, IP de destino. Pero miremos la MAC de destino que tiene el paquete, o vamos a mirar primero la parte de capa de red. IP de origen 192.168.10.10, este PC1. IP de destino, la 10.1.1.10, este PC2. Sin embargo, la MAC de destino es la BBBBB, que es en realidad la interfaz del router. ¿Esto por qué ocurre? Porque PC1 no tiene manera de enviar directamente hasta PC2. Entonces, PC1 coloca los encabezados IP correctamente, pero en el campo de la trama Ethernet, es decir, a nivel de direcciones MAC, la MAC de destino es la del router, porque hasta allí es hasta donde PC1 sabe llegar, hasta el router. Luego el router hará un cambio de trama. ¿Por qué? Porque él debe desencapsular la trama y luego para evaluar que el paquete quita el encabezado, quita el tráiler de trama y se queda únicamente con el paquete mirando qué, mirando si la IP de destino corresponde a alguna de las rutas o alguna de las redes a donde él ya sabe llegar. Es decir, si esta IP de destino coincide con alguna red en su tabla de enrutamiento. Determina que sí y que la debe reenviar por la Gigabit Ethernet 01. Vuelve a encapsular el paquete y le pone otra vez una MAC de destino y una MAC de origen. Pero ahora, la MAC de origen es la MAC de la interfase Gigabit Ethernet 001 del router y la de destino es la de la Gigabit Ethernet 001 del siguiente router. Este router hace el ¿Por qué, mismo profe? proceso. ¿Cómo?
Porque, o sea, no podría ser el gigabit Ethernet 000. O sea, porque es la uno. Porque es la que está más cerca del próximo salto. O. Por dos razones. Primero, las Mac no se ven sino en su propia red local. No se pueden ver en otra red. Entonces, Gigabit Ethernet 001 está en la misma red que Gigabit Ethernet 001 de R1. O sea, estas dos interfaces están en la misma red. Pero a lo que toca cruzar el router, ya estamos hablando de otra red. Necesariamente. Es decir, yo no puedo configurar dos interfaces de un router en la misma red. Necesariamente, cuando cruzo el router ya estoy en otra red. Entonces, aquí en este punto, yo no puedo ver las MAC, aquí en este tramo de la Gigabyte Ethernet 000, no puedo ver las MAC que se mueven en este otro tramo. No las puedo ver. Y en este tramo no puedo ver las que se mueven aquí. Y en este tramo que tenemos aquí, no puedo ver las de aquí ni las de aquí. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Vale, Gracias. ok. Y aparte de todo, pues tiene todo el sentido del mundo porque como tú mismo lo decías, es la interfaz a la que estoy conectado. Sí, es a la que conozco, por decirlo de alguna manera. Este router hace el mismo proceso. Quita las partes de la trama, el encabezado y el tráiler. Mira si conoce esta dirección, es decir, si tiene algo parecido en su tabla de enrutamiento. Y cuando comprueba que sí, procede a encapsularlo nuevamente para enviarlo por su gigabit Ethernet 000. ¿Y qué tiene que hacer? Volverle a colocar una trama Ethernet, volverle a colocar un encabezado y debe colocarle una MAC de destino, que en este caso la MAC de destino efectivamente será la del PC2 y la MAC de origen será la del propio router cuando vamos por aquí, ¿vale? MAC de origen, la del router, MAC de destino, la del PC2. Con esa MAC de origen y MAC de destino es que el switch sabe por cuál puerto debe enviarlo. Bueno, en realidad con la MAC de destino. La MAC de origen la utiliza el switch simplemente para comprobar si ya la conoce y si no la conoce, la mete en su tabla de ARP, en su tabla de direcciones MAC y si la conoce, simplemente verifica si debe o no debe actualizarla. ¿Cuándo debe actualizarla? Pues cuando, por ejemplo, cambio de puerto o cuando ha transcurrido cierto tiempo. Un switch aprende una dirección MAC y después de un tiempo, que predeterminadamente son 5 minutos, después de 5 minutos la olvida, ¿vale? Entonces, ¿qué hace cuando recibe? Actualiza los temporizadores. Dice, bueno, la acabo de ver y pare de contar. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Ok, bueno. Toda esta cháchara que viene ahí es lo que les acabo de contar. Todo esto que está pasando aquí es lo que les acabo de contar. Bueno, aquí viene un packet tracer, identificación de direcciones MAC y direcciones IP, pero vamos a saltarlo por ahora. Lo vamos a hacer, pero vamos a saltarlo por ahora y vamos a continuar con algo más de teoría, porque pues la teoría que está aquí ha sido corta. Compruebe su conocimiento. ¿Qué dirección MAC de destino se incluiría en una trama enviada desde un dispositivo de origen a un dispositivo de destino en la misma red local? ¿Cuál de las tres opciones? La dirección más de la interfaz del De la router local. interfaz, sí, señor. La interfaz, la dirección MAC de la interfaz del router local. Leamos bien la pregunta. ¿Qué dirección MAC de destino se incluiría en una trama La enviada del desde dispositivo. un dispositivo de origen a un dispositivo de destino? Y esta es la clave. La del Ah, sí. dispositivo de destino. Entonces la ¿Dispositivo de destino? dispositivos, sí. Bueno, listo. Yo coloco lo que ustedes me digan. ¿Qué dirección MAC de destino se incluiría en una trama enviada desde un dispositivo origen a un dispositivo de destino en una red local remota? Esto puede ser engañoso, pero bueno, en una red local remota.
La dirección MAC de la interfaz del router local, la tercera. Ok, vale. Esto, si lo pusiéramos en inglés, vamos a ver que ahí no dice red local, sino dice LAN. Vamos a mirar. Debe decir LAN. Esto ya me dijeron que era la del destino. Eh, bueno, sí dice la misma cosa. En una red local remota. Bueno, la MAC address del router. Perfecto. ¿Qué dos protocolos se utilizan para determinar la dirección MAC de un destino del que se conoce su dirección IPv4 o IPv6? ARP, ARP es uno. Ujú. DNS me parece. Bueno, DNS es un protocolo, Mentira, significa mentira. Domain Name DHCP. Service. ¿Cómo? Ujú, DHCP creo. Me equivoqué con el concepto. Y DHCP es Dynamic Host Configuration Protocol. Ese asigna direcciones IP. Pero aquí estamos averiguando la MAC. Ah, no. Entonces es ND. Ok, vamos a mirar. ND significa Neighbor Discovery o descubrimiento de vecinos. Check. Listo, buen trabajo. Listo. ARP se utiliza cuando estamos trabajando con IPv4 y descubrimiento de vecinos cuando estamos trabajando con IPv6. Recuerden eso. En la clase de ayer lo vimos. Lo que pasa es que yo sé que la clase de ayer fue densa porque era teoría bastante. Listo. Continuemos. El laboratorio que nos saltamos fue el 913. Vale. Overview de ARP. Si su red utiliza el protocolo de comunicaciones IP versión 4, el protocolo de resolución de direcciones o ARP, por sus siglas en Internet, por sus siglas en inglés, Address Resolution Protocol, es lo que necesita para asignar direcciones IPv4 a direcciones MAC. En realidad no es para asignarlo, sino para emparejar, para saber cuál es cuál. Ese protocolo es el que le ayuda a los hosts a saber cuál dirección MAC le corresponde a cuál dirección IP. En este tema se explica cómo funciona ARP. En cada dispositivo, un momento, en cada dispositivo IP de una red Ethernet tiene una dirección MAC Ethernet única. Cuando un dispositivo envía una trama de capa 2 de Ethernet, contiene estas dos direcciones, la dirección MAC de destino y la dirección MAC de origen. La dirección MAC Ethernet del dispositivo de destino en el mismo segmento de la red local. Si el host de destino está en otra red, entonces la dirección de destino en la trama sería la del gateway predeterminado, es decir, la del router. Miren cómo esto nos lo repiten hasta el cansancio. Quiere decir que es muy importante tenerlo claro. La dirección MAC de la NIC de Ethernet en el host origen es la dirección MAC de origen. La figura ilustra el problema al enviar una trama a otro host en el mismo segmento de red IPv4. Entonces, la figura que nos muestra, debo enviar información a la dirección 192.168.1.7, pero solamente tengo la dirección IP. No conozco la dirección MAC del dispositivo que tiene esa dirección IP. ¿Y necesita la MAC? Sí la necesita. ¿Por qué? Porque debe enviarla en la trama para que el switch pueda reenviar su trama al puerto correspondiente. Podría enviarla como broadcast, pero eso sería utilización de recursos innecesaria. Para enviar un paquete a otro host en la misma red local, un host debe conocer la dirección IPv4 y la dirección MAC del dispositivo de destino. Las direcciones IPv4 de destino del dispositivo se conocen o se resuelven por el nombre del dispositivo. Sin embargo, las direcciones MAC deben ser descubiertas. Ojo con esto, las direcciones IPv4 se conocen o se resuelven. ¿Qué significa resolver?
averiguar cuál es esa dirección IPv4. ¿Cómo se averigua? Cuando se tiene el nombre del dispositivo. Ahí sí entra en juego el protocolo DNS, que lo vamos a ver en detalle también cuando estemos viendo la capa de transporte. Pero en ese punto sí entra en juego el DNS. Un dispositivo utiliza el protocolo de resolución de direcciones ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local cuando conoce su dirección IP. ARP proporciona dos funciones básicas: resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC y mantener una tabla de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC. Funciones de ARP. Cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Ethernet, ¿quién envió este paquete para que se encapsulara en una trama de Ethernet? La capa de red La capa de red, correcto. viene El en una dispositivo. forma de, eso es paquete, ¿no? Viene en paquete así. Efectivamente, cuando se envía un paquete a la capa de enlace de datos para encapsularlo en una trama de Internet, efectivamente viene un paquete. ¿De dónde viene? De la capa de red. El dispositivo consulta una tabla en su memoria para encontrar la dirección MAC que está asignada a la dirección IP versión 4. Esta tabla se almacena temporalmente en la memoria RAM y se denomina tabla ARP o caché de ARP. Cualquiera de los dos nombres son igualmente válidos, o la caché de ARP o la tabla de ARP. Cuando hablamos de host, ¿vale? Cuando hablamos de switch, se suele referir a la tabla ARP o a la tabla MAC. A esas dos. En los switch no se habla de caché, sino de tabla siempre. El dispositivo emisor busca en su tabla ARP la dirección IPv4 de destino y la dirección MAC correspondiente. ¿Qué pasa? Esa dirección puede estar o no estar en la caché de ARP del host. Entonces, si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 de destino en la tabla ARP. Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo busca la dirección IPv4 del gateway predeterminado. Entonces, le transmito a un host en mi propia red, busco en la caché ARP la MAC de ese host. ¿A través de qué? A través de la IP. Como conozco la IP, pues valido todas las IPs que tengo en esa caché y cuál MAC le corresponde. El host está en una red diferente, el host de destino. Entonces ya no busco en mi caché de ARP la IP del host para encontrar la MAC, sino que busco la IP del router para encontrar la MAC. Y ese router será mi gateway predeterminado. En ambos casos se realiza una búsqueda de la dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente para el dispositivo. En cada entrada o fila de la tabla ARP se enlaza una dirección IPv4 con una dirección MAC. Llamamos a la relación entre los dos valores un mapa. Esto solamente significa que es posible buscar una dirección IPv4 en la tabla y encontrar la dirección MAC correspondiente. La tabla ARP almacena temporalmente en caché la asignación para los dispositivos de la LAN. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra ninguna entrada, el dispositivo envía una solicitud de ARP. Es decir, cuando se busca una dirección, hay dos posibilidades, como les decía ahorita. ¿La tengo o no la tengo en mi caché ARP? Si la tengo, listo. Armo la trama porque pues ya tengo la dirección MAC de destino y la de origen es la mía. Si no la tengo, entonces envío una solicitud de ARP. Y aquí lo vemos en la animación. Se envió la solicitud de ARP, el host al que le corresponde la IP responde, y ahora ya se sabe cuál es la dirección MAC de destino y ya se pueden enviar las tramas correspondientes.
Entonces, si no se manejaran este mecanismo, ¿qué pasaría? Que todas las tramas deberían enviarse como la trama del principio. Todas deberían enviarse como las del principio. La del principio, si ustedes miran, llega al switch y se distribuye a todos los puertos. Pero una vez que se conoce la dirección MAC de destino, las siguientes envíos van solamente al equipo correspondiente. Eso aumenta la seguridad y aumenta la eficiencia. ¿Por qué? Porque la primera trama era una ARP rico, es una solicitud de ARP, no llevaba información importante. Entonces, si alguien la capturaba, pues ese era el objetivo, que todos la capturaran y la evaluaran para ver quién debía responder. Pero las siguientes tramas sí llevan la información que quiero transmitir. Entonces, por motivos de seguridad, es mejor transmitírselas al equipo al que realmente quiero que las reciba. Eso por un lado. Y por otro, economizo ancho de banda porque no estoy ocupando los puertos del switch ni el procesamiento del switch para enviar la información a toda la red cuando no le corresponde. En este caso, la cosa puede no ser tan grave porque solo son 4 equipos, pero imaginemos una red con 200 o 300 equipos en la misma red lógica. Tendríamos 200 o 300 equipos enviando todas sus tramas a todos los demás equipos. El tema se vuelve complicado en términos de rendimiento de la red. Video, solicitud de ARP. A ver, vamos a mirar qué dice antes esta documentación. Se envía una solicitud de ARP cuando un dispositivo necesita determinar la dirección MAC que está asociada con una dirección IP y no la tiene registrada en su tabla de ARP. Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de una trama Ethernet. No se utiliza un encabezado IPv4. La solicitud de ARP se encapsula en una trama de Ethernet con la siguiente información de encabezado. Dirección MAC de destino. Esta es una dirección broadcast que requiere que todas las NIC Ethernet de la LAN acepten y procesen las solicitudes ARP. Dirección MAC de origen. Esta es la dirección MAC del remitente de la solicitud ARP, es decir, del equipo que envía la petición. Tipo. Los mensajes ARP tienen un campo de tipo de 0x806. Ese 0x, ¿quién recuerda qué significa? Que este es un número que Hexadecimal, ¿no? hexadecimal, efectivamente. Eso informa a la NIC receptora que la porción de datos de la trama se debe enviar al proceso ARP. Como las solicitudes ARP, y les recomiendo que 806 hexadecimal, les recomiendo que lo apunten y en la medida de lo posible lo aprendan. Como las solicitudes ARP son broadcast, el switch las envía por todos los puertos, excepto el puerto de recepción. Todas las NIC Ethernet de la LAN procesan las transmisiones y deben entregar la solicitud ARP a su sistema operativo para su procesamiento. Cada dispositivo debe procesar la solicitud ARP para ver si la dirección IPv4 objetivo coincide con la suya. Un router no reenvía broadcast por otras interfaces. Hay que tener eso claro. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí conectado un router y a ese router otro switch y a esos switch otros computadores, la petición ARP le llegaría al router, pero el router no la reenvía. En cambio, si tuviéramos otro switch conectado aquí, ese otro switch recibiría esa petición ARP y se la reenviaría también a todos sus puertos. ¿Vale? Sí, señor. Como las solicitudes ok, vale. Solo un dispositivo de la LAN tiene la dirección IPv4 que coincide con la dirección IPv4 objetivo, o sea, con la que estamos buscando, de la solicitud ARP. Todos los demás dispositivos no envían una respuesta. Y aquí tenemos un video que se los voy a compartir desde acá. Esto es... Si acaso no les llega el sonido, entonces me avisan por favor con el micrófono. In this video, we're going to see PC A send an ARP request for the MAC address of PC C.
PCA has an IP packet with the source IP address of itself, 192.168.1.110, and the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So it needs to know what the destination MAC address will be. Because the source and destination IP addresses are on the same network, the destination MAC address will be that of the destination IP address of PCC at 192.168.1.50. So PCA checks its ARP cache for the IP address 192.168.1.50. Because it is not in its ARP cache, it will put the packet on hold and create an ARP request. The ARP request contains the target IPv4 address. This is the IPv4 address which is known by PCA, and the target MAC address, which is unknown. This is what PCA is wanting to find out. The ARP request is sent as a broadcast, so everybody on the network will need to examine this Ethernet frame and process the ARP request. So PCA sends it to the switch. Because it is a broadcast, the switch will flood it out all ports except for the port that it came in on. PCB receives the broadcast, so it must process it, and its ARP process examines the ARP request. It compares its own IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that they are not the same, so it doesn't need to send an ARP reply. The router R1 also receives this ARP request. Its ARP process examines its own IPv4 address and compares that against the target IPv4 address, and also realizes this is not its IPv4 address, so it does not need to send the ARP reply. By the way, routers will not forward ARP requests out other ports. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and notices that it is the intended target of the ARP request, that the target IPv4 address does match its own IPv4 address. So PCC will need to send an ARP reply. Bueno, básicamente el video nos ilustró acerca de lo que habíamos visto hace poco. Acá tenemos funcionamiento de ARP, respuesta de ARP. Sobre el solo el dispositivo con la dirección IPv4 de destino asociada con la solicitud ARP, esa solicitud ARP normalmente nos vamos a referir a ella como ARP request, ¿vale? Entonces, solo el dispositivo con la dirección IP versión 4 de destino asociada con la ARP request responderá con una respuesta ARP o ARP replay. La respuesta de ARP se encapsula en una trama de Ethernet con la siguiente información de encabezado. Dirección MAC de destino. La dirección del remitente de la solicitud ARP. Dirección MAC de origen, la dirección MAC del remitente de la respuesta ARP. Tipo, los mensajes ARP tienen un campo de tipo 0x806. Esto informa a la NIC receptora que la porción de datos de la trama se debe enviar al proceso ARP. Solamente el dispositivo que envió inicialmente la solicitud de ARP recibe la respuesta de ARP de Unicast. ¿Por qué solo él la recibe? Porque aunque la petición es broadcast, como un solo dispositivo responde y ya conoce la dirección MAC del dispositivo al que le tiene que responder, entonces envía una trama Unicast, es decir, de unidifusión. No hay ahí un broadcast, por lo tanto la respuesta no le llega sino a quien hizo la pregunta. Una vez que recibe la respuesta de ARP, el dispositivo agrega la dirección IP
B4 y la dirección MAC correspondiente a su tabla de ARP. A partir de este momento, los paquetes destinados para esta dirección IPv4 se pueden encapsular en las tramas con su dirección MAC correspondiente. Si ningún dispositivo responde a la solicitud de ARP, el paquete se descarta porque no se puede crear una trama. Las entradas de la tabla ARP tienen marcas de tiempo. Si un dispositivo no recibe una trama de un dispositivo en particular antes de que caduque la marca de tiempo, la entrada para este dispositivo se elimina de la tabla ARP. Además, se pueden introducir entradas estáticas de asignaciones en una tabla ARP, pero esto no sucede con frecuencia. Las entradas estáticas de la tabla ARP no caducan con el tiempo y se deben eliminar de manera manual. Nota: IPv6 utiliza un proceso similar a ARP para IPv4, conocido como ICMP versión 6 Neighbor Discovery o ND, o descubrimiento de vecinos, significa eso. IPv6 utiliza mensajes de solicitud de vecino y de anuncios de vecinos similares a las solicitudes y respuestas de ARP versión 4. Y aquí tenemos un nuevo video, operación de ARP y respuestas de ARP. Vamos a reproducirlo nuevamente. In the previous video, we saw an ARP request from PCA looking for the MAC address of PCC. In this video, we will see the ARP reply in response to that ARP request. PCC, when it received the ARP request, examined the target IPv4 address and compared it against its own IPv4 address and noticed that it was the intended target. So PCC will generate an ARP reply in response to that ARP request. The ARP reply includes its own IPv4 address and its own MAC address. It is sent to PCA. ARP replies are sent as a unicast, so the destination MAC address is that of PCA. PCA receives the ARP reply in response to its previous ARP request. It takes the information, the sender IPv4 address and the sender MAC address, and adds that information to its ARP cache. PCA can now take the packet, the original packet destined for PCC, take that packet off hold, and has the information it needs to send that packet to PCC. So it takes the information from the ARP cache, the MAC address, and adds that to the Ethernet header as the destination MAC address. PCA can now forward this packet in the proper Ethernet frame onto PCC. Ok, O sea, eso fue lo que usted dijo, ¿no? O sea, en sí, plan, la solicitud de RP es como un broadcast y la respuesta es un unicast, ¿no? correcto. Exactamente. El video describe lo que habíamos hablado. Video, rol ARP en las comunicaciones remotas. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video y si tienen preguntas me las hacen para no repetir dos veces la información, ¿vale? In this video, PCA has an IP packet, source IP address itself at 192.168.1.110, and destination IP address 10.1.1.10, which is an IP address on a remote network. So the destination MAC address will be that of its default gateway, 192.168.1.1, the router R1 in this case. PCA checks its ARP cache for that IP address, 192.168.1.1,
and there's no entry with a MAC address. So it puts the packet on hold and creates an ARP request. The ARP request has the IP address of the router, 192.168.1.1, and the target MAC address is unknown. The destination MAC address of an ARP request is a broadcast. So it will be sent to the switch, and the switch will flood it out all ports except for the incoming port. PCB receives the ARP request, compares its own IPv4 address against the target IPv4 address in the ARP request, and notices it is not a match, so it is not the intended target. PCC receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is not the intended target either. Router R1 receives the ARP request, compares its IPv4 address against the target IPv4 address, and it is indeed a match. It is the target of the ARP request. So router R1 will issue an ARP reply in response. It will include its own MAC address, 000D, along with its IPv4 address. The destination MAC address of the ARP reply is a unicast directed for PCA. So it is a destination MAC address of 000A, so PCA receives the ARP reply. PCA, when it receives the ARP reply in response for its ARP request, sees the target IPv4 address and the target MAC address and adds that to its ARP cache. It now has the information it needs to forward the packet which is on hold. So the destination MAC address is now going to be 000D, that of the router R1, its MAC address. And now PCA can forward the frame onto router R1. Perfecto. Creo que este proceso debe estar claro. Eliminación de entradas de una tabla ARP. Como vimos, las entradas se aprenden de manera dinámica. ¿Cómo? En el switch, cuando recibe una trama, él mira su dirección MAC de origen y de destino y analiza si las tiene en la tabla MAC y las actualiza. En el host se aprende a través de las solicitudes ARP y las respuestas ARP. Pero esas entradas que se aprenden de ese modo y se denomina dinámico. ¿Dinámico por qué? Porque como igual que en el protocolo de enrutamiento, usted no las configura, ellas se aprenden en el proceso. Esas direcciones MAC que se adicionan a la tabla de ARP de manera dinámica tienen un tiempo de vida, es decir, no permanecen allí para siempre. Ahora, para cada dispositivo, un temporizador de memoria de caché ARP elimina las entradas ARP de las que no se hayan utilizado durante un periodo especificado. Los tiempos varían según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, los sistemas operativos Windows más recientes almacenan entradas en la tabla ARP entre 15 y 45 segundos, como se muestra en la figura. Aquí en la figura nos muestra que el PCA está diciendo o está asumiendo en su proceso, eliminaré esta entrada de la tabla ARP si no la he usado dentro de 15 a 45 segundos. Los comandos también se pueden usar para eliminar manualmente algunas o todas las entradas de la tabla ARP. Después de eliminar una entrada, el proceso de envío de una solicitud de ARP y de recepción de una respuesta de ARP debe ocurrir nuevamente para que se introduzca la asignación en la tabla ARP. Es decir, usted borra manualmente una entrada de la tabla ARP para que
vuelva a aparecer esa entrada, debe haber una solicitud de ARP y una respuesta de ARP. Tablas ARP en los dispositivos de red. En un router Cisco, el Show IP ARP se utiliza para mostrar la tabla ARP, como se muestra en la figura. Show IP ARP. Y efectivamente nos muestra las direcciones de hardware o direcciones MAC que ha aprendido y la dirección IP a la que corresponde, igual que la interfaz a la que está asociada. En un PC con Windows 10 o Windows 7 o Windows 11, el comando ARP-A se utiliza para mostrar la tabla de ARP. Aquí tenemos comando ARP-A y también tenemos las direcciones IP y las direcciones MAC y el tipo de dirección, si es una dirección dinámica o es una dirección estática. Estas son estáticas aunque no las configuramos nosotros mismos, ¿vale? Estas son direcciones estáticas porque se configuran por parte del protocolo. Por ejemplo, esta es la dirección o la MAC de broadcast. Entonces, cuando se quiere enviar un broadcast, se hace con esta MAC. Las otras son direcciones multicast con propósitos especiales. Eso lo miraremos más adelante. Problemas de ARP, difusión ARP y suplantación de ARP. Ya esto está relacionado con la seguridad. Todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud ARP. Debido a que es una trama de broadcast o de difusión, en una red comercial típica, estas difusiones tendrían probablemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comenzaran a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento podría disminuir durante un breve periodo. Como se muestra en la figura, después de que los dispositivos envían las solicitudes de difusión ARP iniciales y obtienen las direcciones MAC necesarias, se minimiza cualquier efecto en la red. Bueno, la figura no es muy diciente, pero sabemos lo que quiere representar. En algunos casos, el uso de ARP puede conducir a un riesgo potencial de seguridad. Un atacante puede usar la suplantación de ARP para realizar un ataque de envenenamiento de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder a una solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo, como el router, es decir, la puerta de enlace predeterminada. Tal como se muestra en la ilustración, el atacante envía una respuesta ARP con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP agrega la dirección MAC incorrecta a su tabla de ARP y envía estos paquetes al atacante. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocida como inspección dinámica de ARP o Dynamic ARP Inspection. DAI está más allá del alcance de este curso, aunque sí vamos a ver en el módulo 3, en el módulo 2 incluso, vamos a ver varias técnicas para prevenir varios tipos de ataque y vamos a aprender cómo funcionan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que este equipo envía una solicitud de ARP. ¿Qué ocurre? Esa solicitud de ARP la recibe el router, la recibe el PCB y la recibe el PC del atacante. El router va a responder porque están preguntando por su propia IP. El atacante también va a responder. ¿Qué ocurre aquí? Que si el atacante logra que su respuesta de ARP llegue primero que la del router, y hay varias técnicas para eso, ¿qué ocurre? Que PCA va a enviar todas sus tramas que vaya a enviar a redes remotas, se las va a enviar primero al PCC. ¿Y qué pasa en ese evento? Que PCC puede espiar todas las comunicaciones que tenga el PCA, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque PCA asume que él es su puerta de enlace predeterminada. Ahora, PCC deberá tener un proceso en ejecución que ¿qué haga? Reciba los paquetes o las tramas que vienen de A,
se robe la información, por llamarlo de alguna manera. Es como parecía un ataque de estos de hombre en medio, ¿no? O sea, él Es capta un como toda la información del otro. Es un ataque de hombre en el medio, efectivamente. Esta es una de las versiones de Man in the Middle. Una de las versiones que hay de ese ataque. Entonces, ¿qué ocurre? Él deberá tener un proceso que reciba la información de A, se la robe, la copie, la modifique, la altere, haga lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer con ella y luego la reenvía a R1. ¿Para qué? Para que A nunca advierta que R1 no está funcionando y para que el tráfico siga fluyendo y él poder seguir espiando las comunicaciones de A. Básicamente eso. Packet Tracer, ya, segundo Packet Tracer, examine la tabla de ARP, pero también vamos a obviar ese Packet Tracer por ahora. Verifique su comprensión eligiendo la mejor respuesta. ¿Qué dos funciones proporciona ARP? Mantiene una tabla de direcciones IPv4 a los nombres de dominio. Mantiene una tabla de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC. Mantiene una tabla de asignaciones IPv6 a MAC. Resuelve direcciones IPv4 a nombre de dominios. Resuelve direcciones IPv4. ¿Cuál? La 2 y la 3 me parece. La 2 y la... Y la 3 dijeron por aquí. La 5. La 5. La 5. ¿A nombres de dominios? 1, 2, 3. No, la MAC. No, la siguiente, profe, la penúltima. Esa. Vale. Recuerden que en IPv6 no hay ARP, hay ND. descubrimiento de vecinos. Bueno. ¿Dónde se almacena la tabla ARP en un dispositivo? En la memoria ROM, en la memoria flash, en la memoria RAM. En la RAM, ok. La RAM. ¿Qué afirmaciones verdaderas sobre ARP? No se pueden eliminar las entradas manualmente, las entradas se almacenan en caché de forma permanente o las entradas se almacenan en caché temporalmente. Eso. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿Qué comando se puede usar en un router Cisco para ver su tabla ARP? So IP ARP. Vale. ¿Qué es un atacante usando ARP? ¿Cómo se Envenenamiento reconoce ese ataque? ARP. Envenenamiento ARP. Perfecto. Vamos a verificar. Good job. Ok. Detección de vecinos de IP versión 6. Vamos a ver este video. In this video, we will discuss the process of how IPv6 performs address resolution using ICMP v6 neighbor solicitation and neighbor advertisement messages. This is similar to the ARP process used by IPv4, but has certain advantages that we will see in a moment. Host A has a packet to send to host C. Host A has determined that the destination IPv6 address is on the same network as host A. Host A knows the destination IPv6 address, but needs the associated destination MAC address so it can encapsulate the IPv6 packet in an Ethernet frame to send directly to host C. Host A examines its neighbor cache to see if there's an entry for this destination IPv6 address. Similar to an ARP table, the neighbor cache maps IPv6 addresses to MAC addresses. For simplicity's sake, MAC addresses are shown here as 4 hex symbols instead of the usual 12. As we can see, there is no MAC entry associated with this IPv6 address. The IPv6 packet is placed on hold, and host A creates an ICMP-v6 neighbor solicitation message. This is similar to an ARP request used for IPv4 address resolution. One significant difference is that ARP messages are sent directly over Ethernet. IPv4 is not involved. The IPv6 address resolution process uses ICMP-v6, which is then encapsulated in an IPv6 header and then encapsulated in an Ethernet header and trailer. The ICMP-v6 neighbor solicitation header includes the target IPv6 address,
which is the same destination IPv6 address in the packet that is on hold. The target IPv6 address is mapped to a special IPv6 solicited node multicast address, which is then mapped to a special Ethernet multicast MAC address. This mapping process contains a significant portion of the target IPv6 address. This allows for the Ethernet NICs on each device that receives this frame to determine whether or not to accept and process the frame. This is where we see an advantage of ICMP v6 neighbor discovery over ARP for IPv4. Since ARP uses an Ethernet broadcast address, all devices on the local network must at least partially process an ARP request. The ICMP v6 neighbor solicitation message is forwarded by host A and received by the switch. The switch will flood the Ethernet multicast frame out all ports except the incoming port. Host B receives the Ethernet frame. Host B's Ethernet NIC examines the destination MAC address. The Ethernet NIC will accept frames whose destination MAC address matches the MAC address on the NIC, is a broadcast MAC address, or a multicast MAC address that maps to one of its IPv6 addresses. In this case, the multicast MAC address does not match any of these, so host B's NIC ignores the rest of the frame, without having to pass it up to an upper-level process to make this determination. Again, this is an advantage over ARP for IPv4. Router R1 receives the frame on its LAN interface. A similar process occurs on R1's interface. The Ethernet NIC ignores the frame because the destination multicast MAC address does not map to any of its IPv6 addresses. ICMP v6 neighbor solicitation messages are not forwarded by the router. This is because the solicited node multicast address in the IPv6 header is sent with link local scope, which tells the router not to forward these packets off the local linker network. Host C receives the Ethernet frame. This time, the Ethernet multicast MAC address matches a MAC address associated with host C, specifically the one mapped to host C's IPv6 solicited node multicast address. Therefore, host C accepts the frame and passes it up to its IPv6 process and then its ICMP v6 process. The target IPv6 address in the ICMP v6 header matches its own IPv6 global unicast address, so host C knows it is the target of this neighbor solicitation message. Before replying, host C adds the IPv6 and MAC address of host A to its own neighbor cache, so it can return a neighbor advertisement message. Host C replies with an ICMP v6 neighbor advertisement message sent as an Ethernet unicast message directly to host A. The ICMP v6 header includes host C's IPv6 address, which host A already knew, and the associated MAC address that host A was requesting. Host A receives the Ethernet frame, examines the IPv6 address and the MAC address in the ICMP v6 header, and adds it to its neighbor cache. Host A can now take the IPv6 packet off hold. Host A updates the destination MAC address with the address associated with the destination IPv6 address and forwards the frame and IPv6 packet to host C. Note that if the destination IPv6 address was on a different network, this same process would occur to discover the MAC address of the default gateway, which would map to R1's IPv6 link local address on this LAN. Profe, en el switch, ¿cuánto tiempo dura la tabla de las direcciones MAC? Lo puedes variar, pero predeterminados son 5 minutos. Ok, gracias. Mensajes de descubrimiento de vecinos IPv6. El protocolo IPv6 de descubrimiento de vecinos se conoce a veces como ND o NDP, Neighbor Discovery Protocol. En este curso nos referimos a él como ND. ND proporciona servicios de resolución de direcciones, detección de routers y redirección para IPv6 mediante ICMP
versión 6. ICMP versión 6, ND, utiliza 5 mensajes de ICMP versión 6 para realizar estos servicios. Neighbor Solicitation o mensaje de solicitud de vecinos. Neighbor Advertisement o mensaje de anuncio de vecino. Router Solicitation, mensaje de solicitud de router. Y Router Advertisement o mensaje de anuncio de router. Los mensajes de solicitud de vecino y anuncio de vecino se utilizan para la mensajería de dispositivo a dispositivo, similar a lo que hace ARP. Los dispositivos se incluyen tanto equipos host como routers. Mensajería de dispositivo a dispositivo. Los mensajes de solicitud de router y anuncio de router son para mensajes entre dispositivos y routers. Normalmente la detección de router se utiliza para la asignación dinámica de direcciones y la configuración automática sin estado. Configuración automática sin estados. Esto es similar a lo que sería el DHCP, ¿sí? Los routers, aunque el proceso lo veremos más adelante, pero los routers envían una publicación o un anuncio de router que contiene que la dirección de la red y la longitud de prefijo, es decir, cuántos bits de aquí corresponden a la red. En este caso tenemos 16, 32, 74, 64 bits especificados y tenemos que la longitud de prefijo es 64. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier dispositivo que quiera asociarse a esta red deberá mantener igual estos 64 bits que ya están especificados y cambiar su dirección a partir de esos 64 bits. Con solo esa información que envía el router, el PC1 podría autoasignarse una dirección. Y hay un proceso aleatorio para hacerlo. El proceso hace incluso validación de que la dirección ya no esté ocupada y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como existen tantas direcciones válidas, normalmente la dirección que se asigna automáticamente al dispositivo no está ocupada. Pero cuando un equipo se enciende y no encuentra en la red o no recibe un anuncio de router, él puede pedirlo, puede solicitar envía un router solicitation para que el router envíe un anuncio de router y poder autoconfigurarse. Miren que este es un mecanismo similar a DHCP, pero no igual a DHCP. ¿Vale? De hecho, hay DHCP para versión 6. Pero este es un mecanismo que hace que no sea tan necesario. Ahora, el anuncio de router, entre las cosas que lleva, pues lleva su propia dirección. ¿Qué ocurre con eso? Que ya el PC no solamente sabe o se asigna una dirección automáticamente, sino que también puede saber cuál es la puerta de enlace predeterminada, entre muchas otras cosas. El quinto mensaje DND es un mensaje de redirección que se utiliza para la mejor selección del siguiente salto. Esto está fuera del alcance de este curso. Bueno, está fuera del alcance del curso, pero a muy alto nivel les explico, o sea, muy por encima. IPv6 está determinado para que algunas direcciones sí se puedan repetir, no como IPv4, que ninguna se pueden repetir. ¿Y qué ocurre? Que usted tiene la posibilidad de llegar al router que más cerca esté de usted o al que mejor rendimiento dé, por llamarlo de alguna manera. Eso hace que las redes IPv6 pues tengan cierto nivel de eficiencia mayor a IPv4. Descubrimiento de vecinos IPv6, resolución de direcciones. Al igual que ARP para IPv4, los dispositivos IPv6 utilizan el Neighbor Discovery para determinar la dirección MAC de un dispositivo que tiene una dirección IPv6 conocida. Los mensajes de ICMP versión 6, solicitud de vecino y anuncio de vecino, se utilizan para la resolución de la dirección MAC. Esto es similar a ARP y las respuestas a ARP utilizadas en IPv4. Por ejemplo, supongamos que PC1 desea hacer ping a PC2. La dirección IPv6, en la dirección IPv6 2001 DB8 ACAD 2.2.11.
Para determinar la dirección MAC de la dirección IPv6 que ya conoce, PC1 envía un mensaje de solicitud de vecino. El mensaje de solicitud de vecino es más o menos una pregunta. ¿Quién tiene la dirección 2001 DB8 ATAD 2.111? Envíeme su dirección MAC. Y el PC correspondiente le envía un mensaje de anuncio de vecino y le especifica su dirección IPv6 y su dirección MAC, tal cual como vimos en el video. Packet Tracer, detección de vecinos IPv6. Vamos a mirar. Listo, y hasta aquí vamos a llegar y vamos a empezar a hacer los Packet Tracer. Compruebe su comprensión de detección de vecinos. ¿Cuáles son dos mensajes ICMP versión 6 que se utilizan en la asignación o en la autoconfiguración sin estado? Ese proceso que les expliqué donde los dispositivos se autoasignaban dirección IP. Solicitud de vecino y anuncio de vecino. ¿Seguro? ¿Quién da más? Solicitud de vecino y solicitud de router. Solicitud de vecino y solicitud de router. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué es la configuración sin estado? La autoconfiguración sin estado. Que el dispositivo se autoasigna dirección IP y se autoasigna puerta de enlace predeterminada, ¿cierto? ¿Quién le envía esa información que hace posible que él haga eso? El router. El router. ¿Y mediante qué mensaje se lo envía? Ah, no, los dos son anuncio de router y solicitud de router, qué pena. Vale, bueno, dejémoslo así a ver. ¿En qué dos mensajes ICMP versión 6 se utilizan para determinar la dirección MAC de una dirección IPv6 conocida? ¿Cuáles son los dos mensajes que se utilizan? Los que reemplazan a la RP request y a la RP replay. ¿Cuáles son? Ahora sí, anuncio de vecino y solicitud de vecino. Anuncio de vecino, solicitud de vecino. Ok. ¿Qué tipo de dirección ¿A qué tipo de dirección se envían los mensajes de solicitud de vecino? Unidifusión, multidifusión. Unidifusión. Mensajes de solicitud de vecino. Esto es lo mismo que Multidifusión. una RP request. ¿Ah? Multidifusión. Multidifusión. Ah, Vale. no, difusión, no es No, difusión. Pónganse de acuerdo. multidifusión. En IP versión 6 no hay difusión, broadcast. Correcto. Bueno. Verificar. Perfecto. Eso es una de las grandes diferencias, ¿no? No solamente los nombres. Aquí la solicitud de vecinos es multidifusión, no es difusión. ¿Vale? Y como dice el compañero, no hay broadcast en IPv6, pero eso es pues un tema que tratamos más adelante. Listo, ¿qué aprendió en este módulo? Estos dos ya saben que por favor los hacen ustedes, estos son los que les sirven para estudiar. Y vamos a hacer los laboratorios de Packet Tracer vamos a hacer el 929 no lo vamos a hacer. Perdón, el 929 sí lo vamos a hacer y el que no vamos a hacer es el 913. El 913 opcional. Si quieren lo hacen, si no, no. Yo les recomiendo que lo hagan porque obviamente en estos laboratorios hay más información. Pero aquí en clase, o para enviarme, mejor dicho, van a ser el 929 y van a ser el 939. 929 y 939. ¿Listo? Empecemos con el 929. Como siempre,
dudas, se ayudan inicialmente entre ustedes mismos y luego, si no llegamos a acuerdos, yo intervengo. Miren, ¿cómo les fue ahora cómo les fue en el laboratorio, a los que estuvieron en el laboratorio? Mazo, Más o menos. ¿Por qué más o menos? porque no pudimos configurar unos switch, no tuvimos con un switch, pero digamos que la configuración de los RIP funcionó bien. Tuvimos, Ujú. no sé si usted vio la La topología, topología. correcto, que el profe nos puso. Bueno, igual allá tuvimos que cambiarla porque varios compañeros no asistieron. Entonces, pues medianamente funcionó, pues no quedó satisfacción, dijo el profe. Vale, a ver, eso es normal. Se supone que ustedes están en módulo 1, ¿vale? Es normal. Y aparte de esa práctica, les adelantamos una cantidad de cosas que todavía hay temas por ver, pero ya les van metiendo las manos en harina. Pero una cosa importante es hacer a conciencia los laboratorios de Packet Tracer. Y ustedes cuando lleguen allá verán que la diferencia es que los equipos pues no se ven en el orden en el que se ven en Packet Tracer, porque allá están organizados en un rack unos encima de otros, y que ustedes en Packet Tracer no agarran el cable, no tienen que averiguar cuál es el conector. No, Difícilmente conectan mal, pero sí. sí, eso mismo, o sea, tuvo problemas con ciertos cables porque tenían ya sea alguna fallita, algún pedacito partido así, entonces uno ve esos errores ya más los palpa, pues. Exactamente. De hecho, en el próximo laboratorio que hagan después que veamos Subnet y VLSM y todo ese tipo de cosas de direccionamiento IP, el próximo laboratorio ustedes, a excepción de los cables seriales, la idea es que los que vayan armen los cables. Entonces ahí se van a dar cuenta de otros problemas, aunque hay algunos de ustedes que ya tienen experiencia en eso, en cableado estructurado, en canaletas, en ponchar, en todo eso, pero hay otros que no. Entonces, importante hacer los packet tracers a conciencia, ¿vale? Entonces, empecemos con bueno, los que no pudieron ir al laboratorio, por favor envíenme resuelto la topología que hicimos en clase. Los que no pudieron ir, los que fueron, pues el ingeniero Guillermo me pasará el reporte, ¿vale? Y los que no, envíenme ese laboratorio para tener un sustento de que por lo menos virtualmente hicieron la práctica. ¿Listo? Entonces arranquemos. 929 el laboratorio. Voy a dejar de compartir y aquí sigo de todas maneras con ustedes. Dirección MAC de destino, la dirección MAC de destino no es esta. Vale. Todavía la desconoce. ¿Cuántas copias de la PDU hizo el switch? Yo en Muestra la dónde vi. topología. ¿Cuántas en la simulación debió verse que el switch debió enviarle esa PDU a los otros 3 enlaces que tiene? Debió enviarlo al router, debió enviarlo a los otros 2 PCs. Ah, no, es que yo no he hecho eso porque dice que presione el Capture Forward solo una vez. Que Ok. mandó de aquí a aquí. O sea, mandamos solo una vez y es cuando llega el switch. Entonces dice cuántas copias de la PDU hizo switch 1. Se supone que serían 3, una al router, una acá y otra acá. Ujú. Si esta es Acá, la RP request, ¿no? Si ese paquete que ADP tiene, request. ok, debe hacer 3 copias. Una para el router y una para los otros 2 PCs. Entonces, venga, le damos otro forward. Ah, sí, hizo 3 copias. Ah, Efectivamente. ¿cuál es la dirección de IP del dispositivo que aceptó la PDU? Este y este lo Lo cancelaron. rechazaron, exactamente. ¿Listo? El router, listo. Gracias, profe. Bueno, vale. Bueno, chicos, entonces que tengan buena noche. Intenten terminar ese. Mañana arrancamos con el otro. Y mañana tendríamos que ver el capítulo 10, que es configuración básica de un router. Pero eso ya lo hemos visto nosotros. Ya sabemos colocarle nombre, configurar las interfaces y todo eso. Sin embargo, aquí
en el capítulo 10 está cómo configurar el gateway predeterminado para un switch y cómo configurar direcciones IPv6. Entonces, ese capítulo 10, por favor, se lo leen ustedes solos. No para mañana, pero se lo leen ustedes solos. Y mañana vamos a continuar con asignación de direcciones, capítulo 11, ¿vale? Pues ya, entonces, que yo mato. De profe. Ok, listo. ¿Alguien decía algo que no entendí? Bueno, vale, ok. Entonces, chicos, que tengan feliz noche y nos vemos mañana. ¿Ok? Feliz noche. Igual, sí, feliz noche a todos.